Mi intervención está basada en un artículo que, de hecho, acaba de salir hace 2 días, es dirigido al gran público, o sea, no es un artículo para especialistas necesariamente, que se acaba de publicar, como decía, en Investigación y Ciencia. Estamos viviendo una nueva primavera de la inteligencia artificial, eso no hay ninguna duda, y al igual que en primaveras anteriores, abundan las predicciones de que inteligencias artificiales iguales o superiores a la humana son cuestión de más o menos 20 años, algunos dicen, y que esto nos llevará a lo que se conoce por singularidad, momento en que las máquinas ya lo harán todo mucho mejor que nosotros, incluida la propia investigación científica, dando lugar a una explosión de la inteligencia artificial que resultará en una etapa para la humanidad conocida como posthumanismo. Pero ¿es esta nueva primavera de la inteligencia artificial vestida con un traje nuevo, el traje del aprendizaje profundo, el indicador de que efectivamente estamos a más o menos 2 décadas de alcanzar el sueño de una inteligencia artificial general similar a la humana? ¿O quizás la inteligencia artificial va desnuda, como el emperador del cuento de Andersen, y de hecho seguimos estando muy, muy lejos del objetivo de conseguir inteligencias artificiales generales, merecedoras del término inteligente, y que no necesitemos, cuando hablamos, yo por lo menos cuando hablo de inteligencia artificial, de poner comillas alrededor de la palabra inteligencia. Esta nueva primavera se debe principalmente a los recientes éxitos de lo que conocemos como aprendizaje profundo, ¿no? Lo que yo llamo este nuevo traje, ¿no? Sobre todo en áreas como el reconocimiento de imágenes, reconocimiento de objetos en imágenes, juegos de tablero, videojuegos y en procesamiento del lenguaje. Pues todo empezó en 2012 cuando un equipo de la Universidad de Toronto, liderado por Geoff Hinton, consiguió que una red neuronal convolucional, así se llaman así, este tipo de red neuronal, alcanzara un 85% de acierto clasificando objetos entre 1000 categorías posibles de objetos, analizando, habiéndose entrenado mediante más de 1 millón de imágenes contenidas en una base de datos que se llama ImageNet, ¿no? De hecho, estas redes convolucionales ya habían sido introducidas en 1980, o sea, 32 años antes, por Kunishiko Fukushima, que se había basado a su vez en trabajos de David Hubel y Thorsten Wiesel en los años 50 sobre la organización jerárquica del sistema visual humano. Esto les hizo merecedores, por cierto, del premio Nobel. Si estas redes se conocen desde el año 1980, ¿cómo es que tuvieron que transcurrir, que tuvimos que esperar 32 años hasta que un equipo, el equipo de Toronto, lograra el espectacular porcentaje de acierto del 85% a la hora de reconocer objetos? Por cierto, superando en más de 10 puntos porcentuales los mejores sistemas anteriores. La respuesta es que hay que entrenar estas redes con una enorme cantidad de imágenes, y hasta el año 2010 no había ninguna base de imágenes suficientemente grande como para poderlas entrenar. Por otra parte, hay que decir también que aunque en los años 80 hubiera habido bases de imágenes enormes, con millones de objetos, tampoco habría servido de mucho, ya que la capacidad de cálculo en aquellos años era demasiado limitada como para poder entrenar redes neuronales profundas que son multicapa y para poder ser entrenadas eficientemente, que las redes se llama que puedan converger, ¿no? A partir de 2012, debido a este éxito importante y mejoras que hubo, que llegaron hasta el 98% de acierto en esta base de datos de ImageNet, pues a partir de este año empiezan a ser habituales titulares del estilo
los ordenadores ya son mejores que los humanos reconociendo imágenes. Esto es un titular de The Guardian del año 2015. De hecho, como decía, ¿no? Esto titular no era debido a un 85%, que siendo un porcentaje alto, pues tampoco es, digamos, está muy lejos, ¿no?, del 100%. Pero como decía, hubo mejoras y hubo otros investigadores que se acercaron muchísimo al 100%, ¿no? Como decía antes, al 98%. Pero vamos a ver, seguro que a pesar de este porcentaje tan espectacular en esta base de imágenes concreta, seguro que las máquinas son mejores que los humanos, que nosotros, reconociendo imágenes. Bueno, el titular del Guardian se basa en un estudio que afirma que los humanos cometemos un 5% de errores, es decir, acertamos el 95%, no el 98%. Clasificando imágenes de esta misma base de datos, claro, de base de imágenes, ImageNet. Mientras que, como acabo de decir, los sistemas basados en redes profundas, convolucionales profundas, cometían un 2% de errores. Pero si analizamos con cuidado el referido estudio comparativo con humanos, resulta que a la máquina se le permite que dé una lista de 5 categorías ordenadas de más a menos probabilidad, de más a menos confianza. Y se considera que ha acertado si la categoría correcta es una de estas 5, aunque sea la quinta, la última, la menos probable. Pero si solo se tiene en cuenta la primera categoría, que es lo que se le permite al humano, el humano no podía dar 5 categorías ordenadas, lo que decía, tenía que decir una solamente, ¿no? Un objeto, una clase de objetos. Si solo permitimos y no 5 posibilidades a la máquina, entonces el error aumenta hasta el 18%. Bajamos al 82%. Lo cual no está mal, siendo una máquina, pero mucho peor que el 5% de los humanos. Humanos, con ese final, he dicho humanos en plural, pero si rascamos un poquito más en el estudio comparativo que se hizo, vemos que hay otro problema. Y es que en ese estudio solo participó una única persona. Y por lo tanto, a menos que fuera el campeón mundial reconociendo objetos de imágenes, que no lo era, porque además se sabe quién fue, el titular correcto debería haber sido: los ordenadores son mejores que el señor X reconociendo imágenes, donde X debería ser el nombre y apellidos de la persona que participó en el estudio. Por lo tanto, el titular del Guardian no es correcto. Pero claro, imagínense ustedes el Guardian diciendo los ordenadores son mejores que el señor, que Pepito, reconociendo imágenes. Hay que admitir que es un titular muy poco llamativo, ¿no? Por otra parte, a menudo leemos que las redes neuronales aprenden por sí mismas. La realidad es que hay que hacer un esfuerzo enorme para que una red pueda ni siquiera empezar a aprender algo. No se trata solo de conseguir los datos etiquetados para hacer el entrenamiento, sino también de definir muchos aspectos de la arquitectura de la red, lo que técnicamente se conoce como fijar los hiperparámetros de la red. En total, estos hiperparámetros pueden ser un número muy grande, y además se deben de cambiar, adaptar, cambiar cada vez que querramos que esta red aprenda algo nuevo, lleve a cabo una tarea nueva. De hecho, es una experiencia, sabemos por experiencia que a los programadores les cuesta tiempo, mucho tiempo, adquirir esta capacidad de diseñar estas redes, puesto que se trata más bien de un proceso de prueba y error, aunque sí que hay algoritmos que optimizan estos hiperparámetros, pero todavía son relativamente poco eficientes, ¿no? Algunos llegan a decir que diseñar, preparar una red con cientos o quizás miles de capas intermedias, muy profunda, digamos, es casi un arte. Por lo tanto, muy lejos de decir que aprenden por sí mismas. No es algo que lo conectas y ya está, ya es capaz de aprender. Las diferencias entre el aprendizaje humano y el artificial, el aprendizaje máquina, son, por lo tanto, muchas e importantes. La primera gran diferencia es que nosotros, para aprender a reconocer un número incluso ilimitado de categorías, solo necesitamos haber visto unos cuantos ejemplos y no cientos de millares o millones.
Además, no aprendemos pasivamente, sino que sobre todo aprendemos interactuando con nuestro entorno. Ver es mucho más que reconocer cosas. Ver es entender las relaciones entre las cosas que vemos, teniendo en cuenta el contexto en que aparecen, cómo se relacionan con otras cosas del mundo, que no están necesariamente presentes en las imágenes que captan nuestros ojos. Si además lo que vemos son objetos animados, por ejemplo, personas o animales, somos capaces de interpretar sus movimientos e incluso predecir más o menos sus acciones inmediatas. Estas capacidades son fundamentales a la hora de tomar decisiones, como por ejemplo frenar cuando conducimos y ante nosotros, a una cierta distancia, vemos a una persona en movimiento a punto de bajar de la acera para cruzar la calle. Obviamente se están estudiando todos estos aspectos, ¿no? De predicción, de comportamiento, etc., ¿no? Pero hay que decir que son problemas muy complejos y por lo tanto todavía con resultados bastante deficientes los casos, ¿no? De hecho, muchos investigadores en la inteligencia artificial creemos que el aprendizaje supervisado no es el mejor camino para avanzar hacia la inteligencia artificial general. El motivo principal es que, incluso limitándonos a objetos físicos, no es nada realista pretender etiquetar absolutamente todos los objetos que podemos previsiblemente observar en el mundo que nos rodea. Y si no hay etiquetado, no hay aprendizaje supervisado. Otra limitación tiene que ver con el hecho de que en prácticamente todos los dominios que puedas aplicar estos sistemas aparece lo que se llama el problema de la cola larga, long tail problem, que llaman, ¿no? Este problema se debe a que, aunque muchas situaciones son esperables con una alta probabilidad, hay una larga cola de situaciones que tienen una probabilidad pequeña de aparecer. Esto hace que estas situaciones prácticamente no aparezcan en el conjunto de datos de entrenamiento. Y como consecuencia, un sistema de aprendizaje supervisado fallará estrepitosamente ante estas situaciones inesperadas. Un ejemplo muy actual, el reconocimiento facial, que ya por sí mismo es muy deficiente, lo es mucho más cuando la persona usa una mascarilla. Desde el punto de vista científico, el aprendizaje supervisado tiene poco futuro, en mi opinión. No vamos a tardar a ver resultados importantes en aprendizaje no supervisado que no requiere etiquetar millones de ejemplos. Esa es una línea de trabajo actualmente importante en inteligencia artificial. Otro problema del aprendizaje supervisado es que incluso cuando una red neuronal de estas profundas funciona correctamente, como por ejemplo que le muestras una imagen de un gato y la clasifica efectivamente como gato, no podemos estar seguros de que efectivamente haya detectado la presencia del gato en la imagen. Quizás lo que ha detectado es algún otro objeto que en las imágenes usadas para el entrenamiento estaba altamente correlacionado estadísticamente con los gatos. En otras palabras, que aparece a menudo junto a los gatos, como por ejemplo una pelota. Es decir, que en muchas ocasiones los diseñadores de los sistemas de aprendizaje profundo no pueden saber con seguridad por qué el sistema funciona cuando funciona, ni tampoco por qué falla cuando falla. Esto tiene como consecuencia que sea prácticamente imposible explicar las decisiones de los sistemas de aprendizaje. Este problema de explicabilidad afecta a la confianza que otorgamos a la inteligencia artificial. Es cierto que las personas tampoco podemos contar siempre o explicar siempre nuestras decisiones, pero hay una diferencia fundamental con las máquinas y es que nosotros tendemos a confiar en los demás porque creemos que sus mecanismos de pensamiento son similares al nuestro, ya que son como nosotros. Es lo que en ciencias de la cognición se llama tener una teoría de la mente sobre los demás, ¿no? Del otro, ¿no? Pero ninguno de nosotros tiene una teoría de la mente sobre ninguna inteligencia artificial y obviamente ninguna inteligencia artificial tiene ninguna teoría de la mente sobre ninguna persona. Es por eso que no nos fiamos de una máquina igual que lo mismo que nos fiamos de una persona. La inteligencia artificial explicable es pues, otro tema actual de investigación de gran importancia en inteligencia artificial. Otra aproximación al aprendizaje distinto del que hemos hablado hasta ahora, del supervisado, y también distinto del no supervisado, y que también está, por cierto, contribuyendo a una cierta percepción errónea de la realidad, es lo que se llama aprendizaje por refuerzo. En este tipo de aprendizaje un agente aprende interactuando con su entorno.
el aprendizaje por refuerzo se ha combinado con otras técnicas, en particular con redes neuronales profundas, obteniendo resultados espectaculares, en particular en juegos de tablero y en videojuegos. Un ejemplo muy mediático es el famoso algoritmo AlphaGo, del que todos hemos oído hablar, que en base a aprendizaje por refuerzo, jugando contra sí mismo, aprende a jugar de una forma perfecta, bueno, casi perfecta, con tanto nivel que es el mejor jugador de Go del mundo, que no tiene ya parangón, ningún ser humano lo puede batir, digamos, ¿no? Un problema importante, sin embargo, de este aprendizaje por refuerzo es su escalabilidad, que quiere decir que cuando el número de situaciones posibles en el entorno y el número de acciones posibles en cada situación es muy elevado, este aprendizaje es muy, muy lento. Y es necesario acelerar los algoritmos usando conocimiento heurístico sobre el dominio de aplicación. Este es otro tema importantísimo de investigación actualmente y precisamente es uno de los problemas en los que estoy personalmente trabajando. También cabe preguntarse si los éxitos obtenidos se pueden generalizar más allá del mundo de los juegos. Es decir, ¿hasta qué punto son generales estos sistemas? De hecho, incluso una versión generalizada de AlphaGo, que además de jugar a Go, aprendió también a jugar al ajedrez y a Shogi, una especie de ajedrez, versión china del ajedrez, oriental del ajedrez, requería de hecho reentrenar una red neuronal separada para cada uno de estos juegos. Además, se tuvo que entrenar prácticamente desde cero para cada uno de ellos. Es decir, que de hecho no pudo reaprovechar lo que había aprendido jugando a un juego para transferir este conocimiento a otro juego. Ni siquiera entre shogi y ajedrez, que tienen una gran similitud, ¿no? Esta incapacidad para generalizar y transferir y aprender incrementalmente es una constante en los sistemas de aprendizaje artificial y es un elemento importante a añadir a la lista de diferencias entre el aprendizaje artificial y el aprendizaje humano. Esta capacidad de transferir conocimientos de una tarea a la otra permite acelerar el proceso de aprendizaje y es algo automático y crucial en el aprendizaje humano, lo hacemos muchas veces inconscientemente. De hecho, es un aspecto central en nuestra capacidad de pensar y también es un tema obviamente muy importante actualmente de investigación y es un tema que también estoy personalmente trabajando. Otro ámbito muy importante de investigación en inteligencia artificial es el procesamiento del lenguaje natural. Y últimamente, con redes neuronales no ya convolucionales, más bien estas se llaman recurrentes, se han hecho avances espectaculares también, tanto en traducción automática como en asistentes personales del tipo pregunta-respuesta. Esto también ha contribuido a que suba esta fiebre de la inteligencia artificial, ¿no? De hecho, también han aparecido titulares del estilo el nuevo servicio de Google traduce idiomas casi también como los humanos, de MIT Technology Review, ni más ni menos, ¿no? O este titular de Wired, Watson habla ahora 9 idiomas con fluidez. Estas afirmaciones son consecuencia, de nuevo, de estudios comparativos con traducción con seres humanos, en este caso con traducciones hechas por humanos. En el caso de Google, por ejemplo, reclutaron a un grupo de personas bilingües para evaluar la calidad de cientos de frases traducidas automáticamente y también traducidas estas mismas frases por traductores profesionales. Para agregar las evaluaciones de cada uno de los evaluadores, se calculó una media aritmética de todas las notas que dieron, ¿no? La primera observación a hacer es que todos sabemos que las medias son engañosas. Efectivamente, si aproximadamente la mitad de las traducciones son bastante malas y la otra mitad son muy buenas, el resultado global de la media será que las traducciones son bastante buenas. Pero sería ciertamente preferible un sistema que casi siempre hiciera traducciones bastante buenas y no hiciera casi nunca ninguna de mala. Tendríamos más o menos la misma media, ¿no? Otra crítica es que el corpus de traducciones que se usaron para estas comparaciones eran frases aisladas y no párrafos extensos, donde el análisis del discurso jugaría un papel fundamental a la hora de traducir correctamente. También hay que añadir que eran frases de noticias y entradas a Wikipedia que tienen la peculiaridad de estar escritas evitando al máximo las ambigüedades.
Incluso cuando un sistema como el traductor de Google nos proporciona una traducción bastante correcta, no hay comprensión real. Si realmente hubiera comprensión del significado de los textos, estos sistemas podrían inferir una gran cantidad de hechos que les permitirían responder a preguntas cuando la respuesta no aparece explícitamente en el texto. Y esto son absolutamente incapaces de hacerlo ninguno de estos sistemas. Y algo que nosotros hacemos con enorme facilidad. No creo que el objetivo de una máquina... no creo que el objetivo de que una máquina comprenda el significado del lenguaje se pueda alcanzar con técnicas que se basen exclusivamente en analizar estadísticamente enormes cantidades de datos, por muy sofisticadas que sean. Y por tanto, sin atacar el problema de cómo dotar de sentido común a las máquinas. Es muy posiblemente el problema abierto más importante que tenemos hoy día en la inteligencia artificial. Voy a dedicar un minuto a explicar a qué nos referimos, a qué me refiero cuando hablamos de sentido común. Esta clase de conocimiento se adquiere desde las primeras etapas de nuestra vida. Por ejemplo, cualquier niño pequeño sabe que para mover un tren de juguete atado a una cuerda hay que tirar de la cuerda y no empujar la cuerda. O también que un objeto inanimado no cambiará de posición a menos que alguien lo mueva. Para adquirir tales conocimientos hay que entender, entre otras cosas, las relaciones causa-efecto, así como ser capaces de razonar sobre estas relaciones causales. La propuesta de investigadores como Judea Pearl para aprender, representar y razonar sobre relaciones causales basadas en redes bayesianas son de enorme interés, puesto que integran de forma natural el razonamiento y el aprendizaje. Una integración que, en mi opinión, es imprescindible para progresar hacia inteligencia artificial cada vez más general. En los últimos años se han propuesto otras técnicas para integrar razonamiento y aprendizaje, como las que plantean añadir memoria y capacidad de razonamiento en las redes neuronales. Estas técnicas requieren muchos menos datos para aprender. Esto es una buena noticia, ya que parecía que la comunidad de inteligencia artificial había renunciado a responder a una pregunta clave en toda actividad científica, la pregunta del por qué. Con el éxito del aprendizaje profundo, muchos investigadores e ingenieros parecían haber olvidado que lo más importante es preguntarse por qué algo funciona, no conformarse con el hecho de que funcione. Si la inteligencia artificial específica actual ya permite desarrollar sistemas de reconocimiento visual, traducción automática, asistentes personales, que además son extremadamente lucrativos, ¿por qué deberíamos preocuparnos por la inteligencia artificial en general? ¿Sí? Se podrá preguntar a alguien, ¿no? Bueno, la respuesta es doble. Por un lado, por el fin puramente científico de intentar entender qué es la inteligencia, qué es el razonamiento, qué es el aprendizaje. Y por otro, por el hecho mucho más práctico de que la inteligencia artificial en general, con sentido común, nos permitirá desarrollar aplicaciones mucho mejores y más útiles. Las máquinas empezarán a comprendernos de verdad, ¿no? O comprender el mundo en el cual están situadas de verdad. Creo que es innegable que las inteligencias artificiales actuales no comprenden absolutamente nada. En mi opinión, la inteligencia artificial, al igual que el emperador del cuento de Andersen, continúa paseando desnuda. La inteligencia artificial es un ejemplo de lo que el filósofo Daniel Dennett llama competence without comprehension, o sea, habilidades sin comprender, sin comprensión. En su libro From Bacteria to Bach and Back, de las bacterias a Bach, el músico, ¿no? Y regreso. Teniendo en cuenta la realidad del estado del arte de la inteligencia artificial, deberíamos regular seriamente algunas de las aplicaciones que ya se están desplegando. Me refiero, por ejemplo, al reconocimiento facial. De hecho, últimamente hemos recibido la buena noticia de que varias grandes tecnológicas ya se han posicionado contra el reconocimiento facial y ciudades como San Francisco lo han prohibido. Sin embargo, quedan empresas como Clearview, que con su base de datos de 3.000 millones, digo claramente, de caras recolectadas ilegalmente en muchos casos, están demostrando un desprecio absoluto hacia las libertades y la privacidad, lo cual, dadas sus conexiones con la extrema derecha de Estados Unidos, según un artículo del New York Times, es más que preocupante. O sistemas que pretenden predecir el futuro, como los que evalúan la probabilidad de incidencia para que un juez decida o no conceder la libertad condicional a un condenado. O sistemas que filtran currículums vitae en demandas de empleo. O lo que es peor aún, aplicaciones de la inteligencia artificial al desarrollo de armas autónomas letales. ¿Somos conscientes de que estamos dejando en manos de artefactos que no comprenden prácticamente nada estas decisiones? De hecho, no es una futura e hipotética superinteligencia artificial que domine el mundo lo que nos debe dar miedo.
Lo que a mí me da realmente pánico es que ya estamos desplegando aplicaciones peligrosas, como las que he mencionado, creyendo que la inteligencia artificial tomará mejores decisiones y por lo tanto lo que me preocupa es que es más la estupidez natural que la inteligencia artificial. La estupidez natural de desplegar estas aplicaciones, por supuesto. Es por ello, en mi opinión, imprescindible, y de hecho Sundar Pichai, el CEO de Apple, también lo ha dicho, que regular lo antes posible el desarrollo y uso de la inteligencia artificial. Es urgente, dice, porque si no lo hacemos podríamos pagar un precio muy alto. Muchas gracias.